Hola, buenas tardes. Mi nombre es Roberto Castaño y voy a presentar mi trabajo de plan agregado de producción con fuerza de trabajo constante y horas extra. Para empezar, aquí tenemos los datos básicos de la empresa en esta pequeña tabla. Encontramos la producción promedio de cada trabajador, los trabajadores con los que se inicia la producción y los costos de mano de obra junto con los costos de contratación y despido de un trabajador, almacenamiento, unidades faltantes y entendemos que tenemos una jornada laboral de 8 horas. Ya entrando en materia, para empezar con nuestro plan agregado, lo primero que tenemos que hacer es determinar el número de unidades que puede producir un trabajador en promedio. Y eso se calcula multiplicando la producción promedio de cada trabajador. Aquí tenemos que son 20 por día y eso lo vamos a multiplicar por el número de días laborables que se pueden trabajar en ese mes. Entonces 20 unidades diarias por 22 días de trabajo en el mes de enero, eso nos da un total de 440 unidades producidas por trabajador. Hacemos esto con el resto de meses. Lo siguiente sería determinar el número de trabajadores adicionales que debemos contratar. Y eso se hace dividiendo la demanda total. Aquí ya tenemos la demanda de todos los meses que cubrimos, el total es 25.000 y eso lo dividimos entre el número total de unidades producidas por trabajadores. Entonces aquí nos da un total de 2.500. Un trabajador produce 2.500 unidades en el lapso de esos meses, entonces 25.000 entre 2.500 nos da un total de 10 trabajadores, de que necesitamos en total 10 trabajadores. Y si iniciamos con 6 trabajadores, para llegar a 10 tenemos que sumar 6 más 4 y eso nos da el 10 que requerimos. Siguiente es calcular el costo de contratación de esos trabajadores adicionales, y ese ya es un poco más básico. Eso sería multiplicar el número de trabajadores requeridos, que es 4, por el costo de contratación, que es 500. 4 por 500 nos da 2.000. Ya de aquí en adelante, ya pasado enero, no tenemos que contratar ni despedir más trabajadores porque estamos asumiendo un caso de fuerza de trabajo constante. Entonces procedemos a calcular el costo de mano de obra, que eso implica multiplicar el costo de mano de obra diario, que es de 100 pesos por día, por los días laborales. Por ejemplo, en enero tenemos 22 días laborales, y a su vez eso se multiplica por el número de trabajadores que tenemos. Entonces sería multiplicar 100 por 22, eso nos daría 2.200, que al multiplicarse por los 10 trabajadores que necesitamos, eso nos da un total de 22.000 pesos en mano de obra. Entonces procedemos a calcular las unidades producidas, que es otra multiplicación, que eso es el número de unidades producidas por trabajador multiplicado por la cantidad de trabajadores que tenemos a la mano. Si ya tenemos 10 trabajadores, eso sería 440 por 10, eso nos da 4.400 unidades producidas. Y procedemos a calcular si tenemos inventario restante, que sería el inventario sería la resta de las unidades producidas con la demanda que tenemos para ese mes. Entonces tenemos 4.400 menos 3.700 y eso nos deja 700 unidades almacenadas en inventario. Y luego, después del inventario, calculamos el costo de tener esas unidades en almacenamiento, que incurre en multiplicar las unidades que tenemos almacenadas por el costo de almacenamiento. Tenemos un costo de almacenamiento de 5 pesos por unidad, entonces 700 por 5 nos da 3.500. Y sobre las horas extra, en enero no contamos con horas extra porque las unidades que se produjeron en total, 4.400, son superiores a las unidades demandadas, 3.700. Y va a ser así en esos casos. Cuando las unidades producidas sean superiores a la demanda, no hay necesidad de
aplicar horas extra. Entonces procedemos a hacer esos cálculos para el resto de meses. Entonces pasando a febrero, contamos con un total de 4.500 unidades producidas, pero este numerito de aquí, este 4.500, incluye las 700 unidades que quedaron en inventario del mes de enero. Entonces 4.500 menos 700 nos había dejado en un principio con 3.800 unidades producidas. Pero aún así vemos que las unidades producidas no nos alcanzan para cumplir con la demanda. Producimos 4.500, la demanda nos pide 4.600. Entonces, para determinar eso, simplemente a la demanda le restamos las unidades producidas, y 4.600 menos 4.500 nos deja que necesitamos 100 unidades más para cumplir con el objetivo del mes de febrero. Entonces, ahora lo que debemos hacer es determinar nuestra capacidad de producción por cada hora extra. Entonces, para hacer eso, aquí lo que tenemos que hacer es dividir la producción promedio de cada trabajador entre la duración de la jornada. Entonces tenemos que cada trabajador puede producir 20 unidades al día en una jornada de 8 horas. Eso sería 20 entre 8, y lo multiplicamos por la cantidad de trabajadores que tenemos disponible. Entonces sería 20 entre 8 multiplicado por 10. 20 entre 8 nos da 2.5, y multiplicado por 10 nos da 25. Entonces procedemos a calcular el número de horas extras que necesitamos en cada uno de los meses que necesiten horas extra para poder cumplir con la demanda. Y para hacer eso, lo que debemos hacer es simplemente dividir las unidades restantes que debemos producir entre la capacidad de producción por hora extra. Entonces, si para febrero necesitamos 100 unidades, eso lo dividimos entre 25. 100 entre 25 nos deja que necesitamos 4 horas extra. 4 horas extra para producir esas 100 unidades en febrero. Y por ejemplo aquí en marzo vemos que necesitamos 8 horas, y eso sería el resultado de dividir las 200 unidades necesarias entre las 25 unidades que se pueden producir por hora extra de trabajo. Otra vez lo mismo en abril, vemos que necesitamos 12 horas, y esas 12 horas son el resultado de dividir 300 entre 25. Y al menos en ese lapso de febrero a abril ya cubrimos todo lo relacionado con horas extra. Entonces ya en mayo y junio tenemos nuestros valores de unidades por trabajador, la demanda, los costos asociados. Vemos que producimos unas 4.400 unidades sobre una demanda de 3.700. Nos quedan 700 unidades de inventario. Pasamos a junio, vemos que tenemos demanda de 4.100 sobre una producción total de 4.700, incluyendo las 700 unidades producidas el mes anterior. Entonces originalmente teníamos una producción de 4.000 unidades, se agregaron esas 700 del mes anterior, quedamos con 4.700, y a eso le restamos la demanda de 4.100, y para el mes de junio quedamos con 600 unidades en inventario que quedarán para el próximo mes cuando se quiere realizar otro plan agregado de producción. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, que tengan buen día.